porque es en salud. Saludos, saludos, vengo a saludar. Bueno, es que estamos, tú no me conoces. Empezaste muy alegre el programa. Prácticamente en la temporada que más nos gusta. Saludos, señores. Gracias por estar ahí con nosotros. Como siempre decimos nosotros, en esta temporada que es tan bonita y a pesar de tantos problemas y desafíos, hay que estar alegres porque tenemos vida. Y vida en abundancia, como dice la Biblia. Así mismo es. Bueno, bienvenidos. Gracias por siempre acompañarnos en 2x3 en Salud. Todo un año, Tati, todo un año de programas, llevándoles informaciones a la gente, buenos invitados, porque recibimos siempre esa retroalimentación. En esta casa que ya vamos para un año en ella y que estamos felices de estar aquí en RNN, donde nos han acogido con tanto cariño y con tanto y nos sentimos muy bien. Bueno, porque nos encontramos aquí con personas que toda la vida hemos estado viéndonos porque hemos estado cubriendo las incidencias en salud, tú y yo en salud, pero ellos en diferentes áreas también, camarógrafos, fotógrafos, periodistas, personas que conocemos de hace tiempo y que no veíamos en la calle. Y por supuesto llegamos aquí y llegamos donde gente que nos conoce y nos aprecia. Así es, y se acerca una festividad que uno cuando los revisa en la historia, nada que ver con lo que fue el nacimiento del niño Jesús, porque el niño Jesús nació en un pesebre nacía lo que no tenían absolutamente nada. Nada, en medio de la pobreza, de muchas situaciones de precariedades. Sí, después con el tiempo, eso bueno, un especialista en iglesia lo cuenta mejor, pero con el tiempo esa fiesta de la Navidad, que era una fiesta pagana, era la fiesta del sol, se cristianizó por un acuerdo, ¿verdad? Esos que se hacen en los gobiernos, eso se hizo cristiana, pero nada que ver con la fecha. Jesús no nació realmente un 24 en la noche, nada de eso, pero las fiestas y las tradiciones fueron creciendo y hoy día es un motivo, yo diría que más que pensar en el nacimiento, es un motivo de solidaridad familiar, de encuentro familiar, porque eso es la Nochebuena. Y de mucha abundancia, Tati. ¿Cuánto se come para esta época, Yo te voy a hacer esta anécdota. El otro día estoy en Sedimat precisamente haciendo unos estudios médicos y el camillero, José, que se llama, ¿verdad? Muy atento, muy amable ese muchacho. Nos dice a un señor y a mí, que era que estábamos en el proceso de preparación, eso es uno preparándose para el cerdito de Navidad. Hay que ver que uno esté bien de salud para comerse su cerdito. Sí. Y realmente esta es la época en que la gente aprovecha para, hasta lo que hacen dieta. Dicen, bueno, en diciembre la boto y la retomo en enero. De hecho es así, porque es difícil sustraerse, las empresas hacen fiesta, los espacios hacen fiesta. Muchas invitaciones para esta época. Muchas invitaciones, es la oportunidad de regalar algo. Y de compartir, como decías tú. Todo el mundo espera, desde el servicio de la recogida de basura, hasta el muchacho que trabaja en las escaleras, hasta los seguridad. Todo el mundo espera un pequeño detalle, porque hemos convertido, yo digo que en América Latina, en la República Dominicana, todo lo que es fiesta tiene un énfasis especial, porque aquí hacemos una fiesta de cualquier cosa. Entonces, es bueno aprovechar esta oportunidad para... yo digo decirle, si quieres a alguien, díselo, porque la vida es corta. Sí, yo pienso que sí, muy, muy bonito mensaje. Si quieres a alguien, díselo, no te lo guardes, da cariño. Las festividades, pues también disfrutarlas sin los excesos, Dori. Sí, no es exceso. Y como dices tú, si tú quieres a alguien, si quieres decirle algo bonito a una persona, quizás no tenemos la oportunidad de hacerlo durante todo el año con el trajín del trabajo, pero yo creo que la vida debe enseñarnos a sacar momentitos para eso. Y aquí yo voy a mencionar a una amiga que la queremos mucho, que es Janet Félix. Janet Félix, periodista del periódico El Día, estuvo conmigo en el Listín Diario, nos conocemos de hace muchos años, pero siempre le he dicho, Janet, te admiro mucho porque tú siempre sacas un ratito durante el año, o sea, no en Navidad, durante el año, en determinado momento tú recibes una llamada de Janet, aunque sea para saber cómo está. Y yo creo que eso es un gran valor que se tiene como ser humano, porque uno, aunque piense en los demás, a veces no saca ese tiempo. Así es, y en ese mismo orden nosotras quisiéramos unirnos al regocijo que embarga a la familia de la periodista y a la periodista Edith Febles, quien en esta semana pasada recibió el máximo galardón que otorga el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana por la lucha contra la corrupción. Edith es una periodista honesta,
Sí, sí. frontal, que ha mantenido una lucha, digamos, contra ese flagelo que es la corrupción. Así es. Y entonces, pues, unirnos a ella, hemos cubierto fuente con ella trabaja para el grupo que muchos también años de trabajamos trabajo, nosotros, de sí. crecimiento. Edith, yo la recuerdo cuando ella, bueno, la recuerdo del periódico El Caribe, cuando ella trabajaba en El Caribe y nos encontrábamos a veces cubriendo fuentes, sobre todo en los hospitales, Darío Contreras Sí, y esas la policía cosas. que la cubrió también. Sí, sí, siempre muy, muy despierta, muy dispuesta, Edith. Así que yo me uno a esa felicitación tuya. Así es. Y con esto, si te parece, nos vamos, Ariel, nos vamos a nuestra pausa comercial y entonces regresamos. Hoy no se lo pierda que el programa es especial. Así Protagonistas de comentarios con ustedes somos Doris y quien les habla. Así es. Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Le habíamos prometido un programa especial, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo van a tener de comentarios de parte de Altagracia y mía sobre lo que ha estado aconteciendo en el país en materia de salud. Y un hecho que ha estremecido, la verdad, vamos a decir al país, pero sobre todo al sector salud, es lo que ha pasado con el caso Senasa. El Ministerio Público le ha llamado caso Cobra, pero nosotros vamos a seguir llamándole Senasa porque yo creo que ese es un nombre que no debe olvidarse, porque Senasa es la ARS del Estado y la que dio mucho trabajo, Tati, que se formara. Recuerdo que lo hablamos con Fulgencio Severino en 2 o 3 programas atrás y él nos hacía la historia de cómo se formó Senasa y esa lucha que se tuvo para que el país tuviera una ARS que no fuera privada, una ARS que fuera del Estado y que fuera la que se encargara de proteger sobre todo a los más pobres. Y recordemos que Senasa tiene afiliados más de 5 o 6 millones, 5 millones o 6. No, 7 millones en total. De los subsidiados, en el régimen subsidiado, que son aquellas personas, como todos sabemos, que no pueden aportar directamente al sistema. Y lo subsidia el Estado y nosotros. Y lo subsidia el Estado y nosotros mismos con nuestros impuestos, porque son personas que no tienen un trabajo formal. Por eso no aportan al sistema y otros porque vulnerablemente, de manera vulnerable, viven en la pobreza y no pueden aportar. Pero esa es una de las grandes responsabilidades que tiene Senasa y a uno le da pena, decía yo al principio, Tati, ver cómo lo que ha ocurrido con este expediente que ya ha sometido al Ministerio Público donde se habla de un déficit de 15,000 millones de pesos. Que por supuesto, añado yo, eso se queda pequeño al tamaño de ese paquete, de ese expediente. Yo quiero dar una especie de testimonio. Desde el primer año de gobierno, del primer periodo de gobierno del PRM, a una servidora, a Doris Pantaleón y a una servidora, se reunió con nosotros una fuente en salud y nos dijo una parte importante de lo que ahora está en el expediente. Cuando nos contó todo eso, que estaban cobrando un 30% a los prestadores de servicios, nosotros le dijimos a esa persona, sí, pero apórtanos prueba, porque nosotros escribimos para periódicos y no podemos escribir de fuente. No se nos aportaron las pruebas en ese momento y por tanto no pudimos escribir. Después, afortunadamente, a otros periodistas sí la consiguieron y pudieron hacerlo. Pero ya en las últimas semanas, o sea, no hace tanto tiempo de eso que empezó a salir exactamente. Antes sabíamos, en el caso de una servidora, había escrito por lo menos 2 artículos, pero que se quedaron pequeñísimos porque era hablando del déficit financiero del Senasa que llegaba a 3,000 millones. Las 2 veces que se escribió para el medio en el que trabajo fue desmentido de este palacio. La propia Superintendencia de Salud, defendiendo la parte oficial, pero ya estaba intervenida Senasa, dijo que no, que Senasa era una institución fuerte y que el Estado no iba a permitir que quebrara. Digo esto para decir que ciertamente, Doris,
Nosotros podríamos hacer el programa completo hoy con el expediente de SENASA porque es demasiado. Sí. Tiene ¿cuántas páginas? 5,000 y pico de páginas. Es un expediente voluminoso. Es de bastante volumen. Y antes de entrar al expediente, como dices tú, recordemos que el mismo presidente desmintió varias veces. En también. la semanal 2 veces. En la semanal, en 2 ocasiones, diciendo que no y que era la oposición. Bueno, también darle a la Fuerza del Pueblo, me parece que fue de las primeras también que hizo la denuncia pública de lo que estaba pasando en Senasa. Y lo hizo la Fuerza del Pueblo. Ya tú habías escrito antes de eso para ir apegado a la verdad. A la verdad y a la justicia. Hay que decir que la Fuerza del Pueblo y el propio PLD, que después también lo asintió, también lo hizo. Sí. Señores, tienen los técnicos que formaron y trabajaron en la conformación de lo que es hoy el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Que fueron los primeros que dirigieron esa institución. Sí, exacto, Dori, porque el presidente Hipólito Mejía lo que hizo fue promulgar la ley. Promulgó la ley, así es. ¿Verdad? Pero se venía trabajando desde la antigua Comisión para la Reforma del Sector Salud, los préstamos del Banco Mundial. Eso es historia y nosotros no vamos a entrar en ella. Y que SENASA empezó realmente durante el gobierno de Hipólito Mejía, bien pequeñito en el sur. Recordamos que nosotros visitamos todo el sur. Con el régimen subsidiado. Con el régimen subsidiado, que ahí fue que se empezaron a formar y a entregar los primeros carnet. Recuerdo como ahora que la gente iba a buscar su carnet y que lo dirigía la doctora Alma Bobadilla, que fueron unos meses que dirigió SENASA, ¿verdad? Sí, un tiempecito. Y luego ya entonces, como dices tú, efectivamente, fueron técnicos del PLD los que siguieron con lo que trabajaron, entonces por tanto la saben formación en sí de esa institución. Así es. Entonces, creo, decía el magistrado Camacho, que era tal vez no sea el tema que mayor cantidad de dinero envuelve, pero es el cuadro, y lo decía Edith Febles esta semana cuando le dieron la premiación de participación ciudadana, más sensible, claro. Porque aunque el dinero de la corrupción se lleva el dinero público y duele en cualquier estado que sea, estamos hablando de quitarle el dinero a los más pobres. La salud. El dinero de salud. De salud. De salud, que como dijo esta semana pasada el superintendente de salud, estamos hablando de salud, no de negocio. Así es. Aunque envuelva negocio, la salud lo envuelve también. Y lo sabemos, Por porque supuesto. no somos ingenuos. Entonces, uno podría pasarse esta hora hablando de SENASA. Mientras tanto, tengo aquí en el celular a las personas de que hasta ahora han sido imputados, ¿verdad? Sí, porque son han sido 10 imputados, hasta el momento. La encabeza esa lista el doctor Santiago Marcelo Jacín Albaini. El doctor Santiago Jacín, conocido ortopeda dominicano, un señor que un doctor que antes de llegar a SENASA ya era un nombre conocido con una trayectoria en el campo de la traumatología. Así de la es, ortopedia y la así es. Pero como decía esta semana una periodista, la corrupción no conoce nombre, apellido, madre, nacionalidad, partidos políticos. Absolutamente nada. Entonces sigue en esta lista el doctor Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, este era el jurídico. Creo que fue el jurídico que se le atribuye haber dicho que él no tenía que trabajar más en su vida. Luego Francisco Iván Minaya Pérez, que era el gerente de salud de SENASA. Eduardo Reed Estrella, que es un empresario. El empresario que sabemos desde hace desde cuando empezó la seguridad social, Reed estuvo instalando centros de atención primaria en el sector privado, ¿verdad? Pues el área privada. Pues en esta gestión de SENASA se multiplicaron esos centros, los puntos médicos, él mismo confesó, según el expediente del Ministerio Público, que pagó más de 1.000 millones en efectivo, era el dinero, señores, y en fundas, que se daba, según el Ministerio Público, siempre apegado al Ministerio Público. Siempre apegado al expediente. Al expediente. Se lo aportaba al doctor Santiago Jacín. Después está Cintia Costa Ascensión, que esta es una empresaria también, tiene un centro para cáncer. Rafael Luis Martínez Jacín, dicen que no es sobrino, pero algunas fuentes lo atribuyen a ser sobrino de él. Ramón Alán Speiker Mateo, Heidi Mariel, estos son suplidores, y Ada Ledesma Hubiera. Este es un expediente que va para largo. Los casos que se le atribuyen, los cargos que se le atribuyen
asociación de malhechores, sí, ¿verdad? Sí, son como 10 o 12. Son como cargos. 10 o 12 cargos. Sí, vínculos, exactamente. Vínculos. Nosotros no sabemos, bueno, leyendo el expediente y revisando el expediente está el doctor, quien era el jefe de gabinete. El doctor Guílamo, Gustavo Guílamo, que está como testigo. Como testigo y habría sido uno de los principales delatores, que eso se llama así en materia popular, digamos, ¿no? Sí. De todo, porque ustedes saben que la justicia dominicana tiene ahora que se negocia, es decir, el Ministerio Público puede negociar con algunos actores. Llegar a acuerdos con algunos actores para que esto aporten pruebas. Y generalmente lo que se hace en este caso es que se le baja la pena, se llegan acuerdos jurídicos para que esta persona pueda aportar datos. Entonces lo que se hace es que se le baja pena o se saca del expediente. Algo se hacen ese tipo de acuerdos para tener información y se dice que el doctor Guílamo es parte de este proceso. Fue parte de ese proceso y del entramado en sentido general. Sí. Bueno, era el jefe de gabinete del doctor y sabemos que mano derecha, podríamos decir, porque hacían un trabajo muy de cerca porque uno sabe que ellos trabajaban, que el doctor siempre estaba muy atento y muy pendiente a las cosas de SENASA, el doctor Guílamo. ¿Qué tipo de cosas se hacían según el Ministerio Público? Tú tenías un número de afiliación y entonces a ti, que no tenías nada, que lo que tenías era, digamos, una gripe, además de eso, pues te pegaban un cáncer, vamos a decirlo así. Se te atribuía un cáncer y por ese cáncer se te ponía quimioterapia y todo eso iba cargando hasta el punto de que mucha gente no tenía recursos porque ya había sido agotada. Así comenzaron a notarse algunas cosas. Así fue. Empezó también con los medicamentos. Cuando SENASA empezó a retirar ya la cobertura, la aprobación de medicamentos a domicilio, que era una de las fortalezas que tenía. O sea, fue de las cosas que le llamaban la atención a la gente. Las coberturas a domicilio de medicamentos, aprobaciones que se la denegaban. Entonces la gente empezó a llamarle la atención porque SENASA se convirtió en un momento en la ARS de mayor cobertura. La gente incluso nos preguntaba, la gente nos decía, Dori, ¿qué tú crees? ¿Me paso a SENASA? Porque nosotros yo veo aconsejamos mucho. Mucha gente que sí que se pasaran a SENASA y a uno le da mucha pena, como dices tú, Tati, porque caramba, uno confía en que las personas que llegan ahí, que son colocadas a dirigir esa institución, tengan la sensibilidad de por lo menos decir, bueno, estoy trabajando con las gentes más vulnerables, con las personas que más necesitan. Entonces, en vez de querer sacar ventaja de esto, debería aportarse a que las personas cada día pudieran recibir mejores cosas. Entonces, a uno también le llama la atención, Tati, cómo SENASA pasaba tantas supervisiones. Tantas supervisiones y pasaba con notas de 100. O sea, recibía premios, SENASA recibía premios que uno a transparencia. Tiene que pensar que tal vez esos premios se compran, pienso yo. Sí, porque recibía premios a transparencia. SENASA era la que supuestamente tenía esas al día todos sus requisitos para la supervisión de la CISARIL, sobre todo, que era la que tenía que hacer esas indagaciones internas. También me pregunto, ¿y era que no se hacían auditorías tampoco externas en SENASA o se les dejaba que fueran ellos que hicieran sus propias auditorías? Entonces son muchas las preguntas que uno hace y muchas las personas que uno dice, bueno, hay mucha complicidad de todos los lados, porque así como a ti, perdóname Tati, como a ti y a mí, que somos periodistas externas, nos llegaban esas informaciones y esas alertas. Yo estoy segura que a nivel también de autoridades, de personas que tenían responsabilidades de ponerle freno a lo que estaba pasando en SENASA, también le llegaban. Sí, antes de irnos a pausa, porque como dijimos anteriormente, podríamos pasarnos el programa hablando del caso SENASA, porque el expediente es inmenso. Exacto. Pero decir que a esa pregunta, a ese cuestionamiento interno que tú te haces y externo, ¿qué ha dicho la CISARIL? Que le montó una plataforma paralela, porque CISARIL le pedía, es lo que han dicho ellos en las declaraciones de prensa sobre todo, en las entrevistas que han dado y los datos que han dado a periodistas, CISARIL le montó, digamos, un sistema de vigilancia paralelo, porque las informaciones se las pedían y se las daban falsificadas.
Pero ¿desde cuándo se montó ese? Porque se hizo muchas cosas, o sea, Parece que para desde que la se llegara gestión, a esto. lo que tengo entendido es, porque una de las periodistas que le dio seguimiento fue Edith Feble, y ella lo contó, que desde la gestión del doctor Jesús Félix Iglesias le pedían los informes y ellos mandaban una información que no era. Doris, se instaló una asociación de delincuencia. Fue bien articulado todo lo que se hizo por ahí. ejemplo, uno de los señores que está detenido, el Ministerio Público lo sorprendió borrando. Doris, fue una asociación parecida a lo de Baninter. Sí, parece que fue bien articulado, fue bien armado, armado, y entonces para que no se detectara muy fácil. Dicen que se logran así, primero por la delación que ha habido desde dentro, porque intervienen, y entonces era como si tú me intervienes en mi sistema informático y me monta una vigilancia, y todo eso fue grabado. Sí, y viene a salir ya cuando no se puede ocultar más. Dori, parece que tenemos que irnos a comerciales. Okay, nos vamos a comercial y continuamos entonces con más contenido preparado para ustedes con muchísimo esmero. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por no cambiar de canal, por quedarse ahí con nosotros, que hemos estado desarrollando en este segundo segmento todo el tema de SENASA, que como le decíamos, el caso SENASA, el escándalo SENASA, que como le decíamos, tendríamos que durar el programa completo analizando sin concluir. Uno piensa cosas. Me decía un funcionario del gobierno, médico, pero que el doctor Jacín no tenía necesidad de eso porque es rico. ¿Y qué piensa uno, Doris? Porque la ambición no tiene... La ambición parece que es desmedida en el ser humano. Sí, lamentablemente eso es una desmedida, de las, no importa que tú tengas dinero, porque hemos visto en otros casos que son ricos los que entran a eso. Y según el expediente del Ministerio Público, cada vez que le cuestionan de algo, él simple dice aportó para la campaña. Para la campaña. O había que ayudarlo. Entonces, cuando se llega a un puesto público, no es para uno pagar favores políticos. No. Sabemos cómo se maneja el empresariado. Aquí, ¿verdad? Que te aportan y es con la esperanza de que se va a recuperar esto. Pero yo entiendo que cuando tú llegas a ocupar una posición pública, y más en una institución como SENASA, no es para tú pagar favores políticos. No es para favores, aunque haya favorcitos en un nombramiento, pero no para coger el dinero público. Así es. Y como les decíamos, señores, nosotros no vamos a concluir este tema. No. Bueno, ya eso será un tema probablemente complejo. Sí, es muy complejo. Vamos a entrar el año aquí un escándalo. Tapa el otro escándalo. Nosotros queremos que este caso no perezca, porque es un tema de justicia, reiteramos, de la salud de los más pobres de la República Dominicana. Decía Doris, ¿quiénes son los subsidiados? Los que no pueden pagar, contribuir para pagar un seguro privado. Entonces, esos son a los que se ha afectado, a todos lo han afectado, incluyendo los contributivos. Sí, no, porque cuando tú que no usas los medicamentos, ni yo, vamos a la farmacia, resulta que ya no tenemos de qué fondo en los medicamentos porque alguien lo cogió sin uno haberlo utilizado. Efectivamente. Y son 12,000 pesos mensuales, que no da para mucho en medicamentos, pero no, eso se va en un medicamento. Es una asignación tuya que tú te la has ganado. Entonces, con relación a este caso, Tati, antes de pasar a otro, pues uno lo que espera es que no ocurra lo que ocurre con mucha frecuencia en nuestro país, que la soga se corta por lo más flaco, lo más chiquitos, y que no haya vacas sagradas. Que no haya vacas sagradas. Que tiene una responsabilidad en esto la pague al nivel de su responsabilidad en este entramado. No, y que no quede también ahí en ese mismo orden la lección de que no, porque yo robé mucho, pero entonces yo doy una parte y me mandan para mi casa. También, de la porque revolución aquí, famosa. Doris Pantaleón, las cárceles están hechas para los más chiquitos, la Victoria y la Parra y todo el mundo están llenos de lo que se robaron un pollo, de lo que se robaron en unas yucas, en un conuco. Todo aquel que no tiene dinero para pagar un buen abogado, un abogado de estos famosos que saben cómo negociar y cómo llegar a acuerdos con el Ministerio Público. Nosotros vamos a seguir luego en los siguientes programas con estos comentarios a partir de que se vayan pues desarrollando los hechos, porque esto todavía está... Apenas empieza. Apenas empieza,
Y vamos a pasar, a otros temas, porque aquí ha habido muchos temas graves en este año, Doris. Mucha tela por donde cortar, y un tema grave, Tati, que tú y yo lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en el programa y que a uno le laceran el alma, son la cantidad de niños envueltos en violencia, pero también envueltos en conflictos que tienen que ver con la ley penal, niños que están detenidos, niños que son víctimas de violencia, niños que son utilizados incluso por adultos para cometer delitos. Y un caso que no podemos tú y yo dejar de mencionar es la muerte de esta niña, la niña Estefora, como se le ha llamado este caso, que fue a una excursión del colegio en Santiago, y falleció ahogada en una piscina, de acuerdo al resultado de la autopsia. Ella fue por ahogamiento. Hay todavía muchas cuestionantes con este tema. Yo quiero pasar en torno al mismo tema grande, que hace un tiempecito nosotros tuvimos aquí a 2 especialistas y tú ibas a escribir un artículo para el periódico sobre el peligro de ser niño, algo así era. Sí, sobre niños tristes. Niños tristes, hablaba tú. Evitemos niños tristes. Pero la realidad, yo diría, Doris, que te desborda en base a lo que escribiste. Este caso de la niña Estefora lacera el alma. Sí. Porque habla de un sistema de descuido en todo el sentido de la palabra. Es una niña que prácticamente hubo descuido con ella hasta en la forma de morir. Era una niña que, según las investigaciones que se han hecho hasta ahora, era acosada. Primero hay que decirlo y hay que ponerle nombre a las cosas. Era una niña negra. Así es, de nacionalidad haitiana. Negra, de nacionalidad haitiana. Estaba en un colegio de clase media, de clase media, donde dicen, de acuerdo a investigaciones periodísticas, que había una historia de acoso en ese colegio. Eso es lo que se ha comentado. Sí, que no era la primera ocasión que ocurrían, no hechos de ese tipo, pero sí acoso. Bullying, sí, se habla de bullying. En ese colegio. Entonces, el caso de la niña estremece a la sociedad dominicana. Se han tomado medidas, pero ¿qué es lo que a mí me molesta? Que siempre nos rasgamos las vestiduras cuando pasa algo. Aquí hay que establecer una cultura de prevención. Por ejemplo, Doris, yo creo que ese colegio debería estar intervenido por el Ministerio de Educación. La gente le ha llamado la atención porque en el expediente no se han incluido a los propietarios del colegio, pero aparte de eso, Tati, aparte de lo judicial, de lo que debe pasar, de lo que se debe hacer, a uno le llama la atención que en este país no se respetan normas de ninguna manera. Así es. Hay una normativa del Ministerio de Educación que establece prohibiciones, sobre todo a lugares donde hay río, piscina, con estudiantes. ¿Y qué se hizo en este caso? Eran 80 estudiantes y 3 o 4 profesores que iban con esos estudiantes. ¿Cómo iban a vigilarlos? ¿Cómo iban a estudiarlos? O sea, se violenta todo. Y yo me pongo en lugar de la mamá. Un niño que del colegio establece una excursión, vive con ilusión de ir a su excursión, de que va. Además, tú no lo puedes. Se supone que si es el colegio que está organizando, tú como padre confías en la institución. Entonces, se violentó según se establece esa parte, pero además el descuido. Aquí no hay supervisión de nada, absolutamente. O sea, que ya ni siquiera en la escuela, en el colegio, en la escuela, en la institución escolar, tú sientas protección para tus niños. Y hay un aspecto del caso de la niña Estefora que yo no quiero ni pensar mucho en él, y que lo decía el abogado. Parece que hubo testigos que vieron a la niña ahogarse y no hicieron nada. Entonces uno, cuando piensa en eso, en términos humanos, la piel se te pone de gallina, de que sea cierto que alguien pueda estar observando a una niña ahogarse. Ponte que creyeran que estaba jugando, ponte lo que sea, pero uno se resiste a pensar que alguien esté viendo a una persona ahogarse, Doris. Uno realmente se resiste. Uno se resiste a pensar que el abogado habla de niños que eran de los mismos niños que la estaban viendo y que no hicieron nada. Vamos a decir que quizá la inocencia del niño creía, como dices tú, que es lo mejor uno pensar en eso. Es lo mejor, para la parte más noble que uno puede dar, la lectura más noble que se le pueda dar a esto, que realmente quizás ellos creían que la niña estaba jugando, o vamos a ponerlo de ese lado, pero según también se habla de los profesores, pero según lo que dice el abogado, la profesora que iba pasando no vio, o sea, iba entretenida con su celular y no la vio ahogando. O sea, eso es para yo decirte, quizá darle uno la parte más noble, a la lectura más noble, pero de que era una responsabilidad
de ese personal que estaba ahí de cuidar de cada uno de esos niños lo era. O sea, no se puede ahora decir, no, ellos no se dieron cuenta, porque realmente hubo responsabilidad y hubo responsabilidad del colegio. Hay un y hubo cliché. responsabilidad de todo el que estuvo involucrado en esto. Hay un cliché que se ha acuñado mucho en la prensa dominicana y en el dominicano, así que se llegue hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias es un término. Sí, es un término. Lo único que puede aspirar a esa madre que aquí haya justicia. Sí. Y que después de la justicia, que se aplique la justicia, como decías tú, entonces que haya correcciones para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, aquí unos niños para una piscina, dicen piscina y finca que tenía su problema. Sí, sí, que eran sí, antiguos, que no estaba como no está adecuada para niños. O sea, porque eso implica... Además, si tú vas a una piscina, tú tienes que tener salvavidas, tú tienes que tener gente vigilando quién va a estar introduciéndose allí. Eso hay violaciones de todos los lados, lo que yo violaciones veo. de todo tipo. Entonces, ¿cómo es posible? Yo no sé. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado fui al Pico Duarte con el Colegio La Salle. Y los niveles de seguridad, fue con los estudiantes de La Salle, que tuve la oportunidad de hacer esa excursión. Y los niveles de seguridad y de vigilancia y profesores y guías y no sé cuántos que había tiene allí. que tener esa responsabilidad. Porque tú estás hablando de la vida, de la seguridad de niños. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha hablado mucho del peligro de ser niño en países, de ser niños en países como la República Dominicana. Sí. Porque cuando no es que hay, y ahí estaba el tema del artículo que tú hiciste, que tú elaboraste, cuando no está el tema de violencia, el tema de violaciones, el tema de familiares, el tema de las pelas famosas que le dan a los niños. Maltrato físico, maltrato emocional. Sexuales. Señores, aquí, igual que el tema de la violencia a la mujer, esta sociedad debe ser revisada completa. Y debe ser revisada, y volvemos a lo de la escuela, que hablábamos de las normas y los protocolos y la vigilancia que se necesita. A cada rato vemos, Tati, en las mismas redes sociales que todo lo traen lo bueno y lo malo. Lo malo, sí. Estos conflictos y esta violencia dentro de los mismos estudiantes en las escuelas, o que los esperan cuando van saliendo en los mismos sectores. O sea, es una situación que yo creo que la sociedad no puede seguir dándole de lado, ni mirando para otro lado y haciéndose que no veo, simplemente comentarlo y alarmarse como en el momento, como dices tú, cuando ocurren los hechos, sino que yo creo que se deben tomar acciones, y se deben tomar acciones serias y contundentes dentro de las escuelas. Con ese mensaje de decisiones y acciones serias y contundentes, nos vamos a una siguiente pausa comercial y venimos entonces con otros temas importantes del sistema de salud que son una realidad y que constituyen un desafío. Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos en 2x3 en salud, Altagracia y yo aquí comentando diferentes temas vinculados a esta área que digo yo, Tati, no, a veces uno la ve tranquila por un lado, ¿verdad? Porque dentro de las enfermedades transmisibles vemos que ha bajado un poquito la presión, por lo menos. Pero tenemos desafíos grandísimos en el sector salud, y uno de ellos sale a colación mucho en esta temporada de Navidad, de festividades, de Año Nuevo, y son los accidentes de tránsito, Tati, que por más que se habla, por más planes que se lanzan de vigilancia, de reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito, lamentablemente sigue siendo uno de los grandes desafíos en República Dominicana y uno de esos grandes temas inconclusos. Es constante. Cuando tú andas en la calle, tú simplemente te pones a mirar. Y si tú haces así y te paras en el semáforo, tú ves cuántos motociclistas que te pasan por el lado y que muchos de ellos ni siquiera respetan el semáforo. Pues sencillamente siguen. Entonces esa es una fuente grande, y los hospitales de trauma lo saben. Nada más tenemos que preguntarle al Darío Contreras y al Ney Arias Lora y al Juan Bosch en La Vega, de qué porcentaje de los pacientes que llegan
con traumas por accidentes de tránsito son motociclistas. Esta semana, a propósito de ese tema que introduces con mucha propiedad, hablaba el doctor Héctor López, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, sobre un incremento preocupante de los niños, en este caso él hablaba de los niños producto que llegan con lesiones graves, algunas graves y otras no tan graves, de producto de los accidentes de tránsito. Y él exponía el tema de las motocicletas. Y que todavía, a pesar del sistema escolar en transporte que tiene el Ministerio de Educación, todavía en muchísimas comunidades los niños van 2 y 3 encima de un motor. Sí. A la escuela, al mercado. Ese es el medio de transporte para llevarlo a la escuela. Correcto, van a la escuela, van al mercado, van al conuco, van a hacer diligencias con familiares, niños manejando motores. Entonces aquí... Niños manejando y que también lo llevan, o sea, no llevan, las dos ellos, cosas. exactamente, sí. Entonces aquí hay que ponerle la tapa al pomo, señores. El tema de los accidentes de tránsito, nosotros hemos ido a seminarios, a talleres, a cónclaves junto con las autoridades, todas las autoridades. Hemos ido a cubrir eso a hoteles muchísimas veces. ¿Y cuántos planes no se han lanzado? Todos los planes. En el gobierno del PLD, recuerdo que estaba Francesca de los Santos. Hicieron, mira, recuerdo hasta el hotel, en el Crown Plaza y en el hotel que está aquí en Naco, el antiguo Hotel Plaza Naco, ahora no recuerdo cómo se llama. En ese hotel hubo actividades con todos los sectores y tú decías, por fin. Pero la práctica es la que mencionas. Hospitales con una cantidad enorme de accidentes de tránsito y con una cantidad altísima de lesionados. Lesionados y personas que quedan con discapacidades, algunas permanentes incluso. Y sobre todo, decía un especialista, que este tipo de accidentes a quienes más afectan es a los que llevan el sustento de la familia, ¿verdad? Gente en edad productiva. Entonces eso y hasta significa reproductiva. las dos cosas. Entonces eso significa que ya es una carga para la familia, o sea, una carga familiar, al presupuesto familiar que se suma a esto. Pero volviendo a los planes, decimos, yo siempre he dicho, y cuando aquí hay expertos, incluso extranjeros, y gente de la OPS, que han estado trabajando en esto, aquí hay un diagnóstico completo de cuál es la situación y qué es lo que provoca que tengamos esas altas tasas de accidentes de tránsito. Aquí se tienen estudiados los puntos rojos. Los rojos están todos. Donde es que se producen la mayor cantidad de accidentes. Aquí se han estudiado la situación de las carreteras. Aquí se sabe la situación de los semáforos, se sabe el problema de conducir bajo los efectos del alcohol o las distracciones que provoca el celular. Aquí se tiene todo estudiado, aquí hay un diagnóstico completo de todo lo que implica la producción de accidentes de tránsito y muertes y lesiones por accidentes. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que no se ha podido poner en funcionamiento un plan efectivo dirigido a la prevención. Para hacer esos planes que tú mencionas, se han puesto de acuerdo, porque es más fácil trabajar sobre lo teórico, tú te vas a un buen hotel, unos buenos almuerzos, una buena merienda, unos buenos tragos y todo eso. Entonces se arma ese plan que ya existe, es verdad. Esos puntos rojos están definidos. Todo eso. Recuerdo que uno de ellos es pintura, aquí en el Distrito Nacional, pero si usted se va a Santiago y a San Francisco de Macorís, tienen cantidad de puntos rojos también. Y todas las carreteras, y todas las carreteras, señalizadas, porque recordemos que en Semana Santa y en estos tiempos generalmente se montan estructuras de ambulancias, de control en esas zonas, o sea, se tiene bien identificado todo eso. Señores, por ejemplo, la autopista Duarte es una autopista tan peligrosa. Yo siempre recuerdo que cuando iba a ver a mi madre a San Francisco, a eso de las 2 de la tarde, ella me decía, vete, que tú vas a manejar. Para que no la tomes de noche. Y ahora más, porque está sometida a un proceso de reestructuración de hace ya varios meses y donde quiera te sorprende. Donde quiera es una situación. sorpresa, sí. Entonces, pero si tú tomas la autopista, el del este, también es un peligro. Si tomas la del Coral hacia Samaná, las Terrenas, todo eso, es así. Entonces, porque además está el tema de educación, Doris, que nunca se ha impactado. Exactamente. O sea, y ha habido campañas.
campañas orquestadas, Hay que no sean campañas orquestadas, se habla de esto, lo que pasa es que aquí es por temporada. por temporada. Son campañas, como dices tú, y lo que el país necesita no es una campaña, no es campaña, el país necesita una estrategia permanente. Y ya lo han dicho los expertos que hemos sentado incluso aquí en esta silla, tú y yo. Y es que desde las escuelas es la formación de nuestros niños. Ya quizá con la población de nosotros, que ya es adulta, se puede lograr algo, pero no todo lo que se necesita. Pero es un cambio de mentalidad. Es desde la formación, es desde las escuelas que hay que llevar educación vial. Sí. Para que tú salgas y cuando ya tú tengas una licencia de conducir, ya cuando tú estés en capacidad de manejar, tú tengas otro criterio y otra conciencia de cómo conducir. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar un neurólogo hablándole a esos niños en las escuelas de lo que ocurre en tu cerebro cuando tú le pones alcohol, cuando tú le pones alcohol y vas conduciendo un vehículo. Sí. Todo el que se ha tomado una copa de vino sabe que inmediatamente hay un cambio en su sistema. Sí, sí, sí. Fíjate que el que se toma una copa de vino o par de copas de lo que sea comienza a hablar altísimo porque tu cerebro se altera. Entonces imagínate tú eso. Yo pienso en un neurólogo hablándole a los niños de eso. A nivel de la escuela. ¿Qué estamos hablando? De 5 o 6 años. Pero decía el otro día un invitado nuestro hablarle de la sangre, de la donación de sangre desde la escuela. Es la escuela, es esa formación lo que se necesita y una estrategia permanente que así como en YouTube, la gente ve YouTube más que ver televisión tradicional, sé que es así. Entonces que haya mensajes puestos, que el Estado sea capaz de eso, porque el Estado es el que regula todo, señores. Sí, yo pienso el Estado es como el gran papá. Y en este país está estudiado, Tati, es educación lo que se necesita. Yo creo que ahí está la clave de todo. Sabemos que la educación y la salud son los 2 puntos esenciales en el equilibrio del ser humano, pero aquí se necesita mucha educación, empezar a trabajar, como dices tú, en accidentes, en temas de donación, para crear esa conciencia de donación, en alimentación, en temas de alimentación, y todo eso lo tenemos que aprender, y es pequeñito, para que podamos tener generaciones más conscientes y más sanas. Y hay 2 ámbitos donde eso se produce. La familia, primero, que tampoco tiene conciencia. No se le puede dejar la responsabilidad de la familia también. Pero comienza en la familia y después sigue la escuela. La escuela refuerza, hace un reforzamiento refuerza es la palabra, hace un reforzamiento de lo que viene desde la familia. Y entonces se ayudan. La familia debe y la ser escuela. mancomunado, un trabajo mancomunado. Y Perdón, Tati, que quizás no se entendió bien. Eso era lo que quería decir, que no se le puede quitar la responsabilidad a la familia, que todos jugamos un rol en esto. Y ahí mismo, no quitándole esa responsabilidad a la familia, venimos entonces, nos vamos a la pausa comercial y venimos con nuestro último segmento de hoy. Por 3 en salud. Por 3 en salud. Continuamos con el desarrollo de 2x3 en salud. Doris, y hay que decir que el año que está por terminar, el 2025, hay indicadores de enfermedades transmisibles por vectores. Por ejemplo, por vectores, sobre todo, sí. La transmisible por vectores, como el dengue, Doris, que las autoridades han dicho mucho, que yo me río, porque se ha dicho que se hizo un gran trabajo en temas como el dengue, y siempre nosotras, que tenemos muchos años de cobertura de enfermedades y de sistemas de salud, hemos visto que hay un año que toca que sea altamente epidémico y otro no. Y este no fue altamente epidémico. No, este fue un año realmente de baja incidencia del dengue. No hubo sobresaltos en el sistema de salud en ese sentido.
La malaria, que siempre la hemos tenido en el país, son enfermedades endémicas, aunque este año se ha detectado más casos que el año pasado, un comportamiento. Dicen ellos que por la vigilancia. Búsqueda activa, la búsqueda activa de casos, puede que se esté ocurriendo eso, pero tampoco llevó a un sistema de alarmas en el país. Chikungunya, la leptospirosis han subido, hay unos casos y hay como 15 muertes por leptospirosis, pero recordemos que el país tuvo inundaciones con todas estas semanas de lluvias que nos afectaron, y que eso es un caldo de cultivo para el surgimiento de este tipo de enfermedades. Me acuerdo con la chikungunya, es la leptospirosis que estoy hablando. Sí. Y recordemos que la leptospirosis es una enfermedad que se transmite a las personas por el contacto con orina de animales que están contaminados con la bacteria leptospira. Entonces, y es muy propicio de aguas contaminadas, sobre todo en inundaciones. ¿Y la chikungunya, Tati? Sí, la chikungunya que hubo, Cuba tiene un brote activo de dengue, hay que decirlo, de dengue y chikungunya. Es una enfermedad transmitida por el mismo vector, el mismo virus que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti. Entonces, las autoridades notificaron 3 casos importados desde Cuba. Hace mucho, no sabemos si hay otros más. No hubo muchos detalles, fue una nota de prensa, como son las notas policiales, que la noticia más importante está en el último párrafo. Sí. Que hay que leerla completa. Hay que leerla completa, pero una nota bien institucional, y hablaba de 3 casos importados de Cuba. Aquí hay una cohorte, un grupo de personas, sobre todo niños y adolescentes, porque hace 14 años que tuvimos la chikungunya en el país. Fue en el 2016. El 2012 y 2016. Yo creo que el Zika fue en el 16 y la chikungunya fue como en el 14. Yo tengo mi confusión, pero fue por ahí. Hace como 14 años, entonces hay una población virgen, de manera que cuando nos afecte nos va a dar duro en esa población. Fue cerca del 80% en ese periodo que afectó, y aquí hay mucha gente todavía. A mí no me dio, yo espero que no me dé ahora. A mí tampoco, pero sí hubo mucha gente que todavía le duelen los huesos, las articulaciones. Sí, dejó lesiones, las articulaciones, les dejó dolores o lesiones permanentes en algunas personas, porque recordemos que esta enfermedad se manifiesta con mucho dolor articular. Fiebre y mucho dolor articular, y a algunas personas se les pasaba rápido, pero otros quedaban realmente afectados de esta situación. Entonces hubo cierto, control, esas enfermedades no se desbordaron, pero las enfermedades no transmisibles sí están a la vuelta de la esquina. Son una preocupación. Son una gran preocupación, y justamente en un acuerdo que firmó el Ministerio de Salud Pública con la Organización Panamericana de la Salud, estuvo aquí el doctor Jarbas Barbosa, que es el director de la OPS, y firmaron un convenio, un acuerdo con 5 puntos principales. Uno de ellos es el control de esas enfermedades, o sea, la atención oportuna, medicamentos oportunos que la gente tenga para enfermedades. Vamos a ver como de cuáles estamos hablando. Estamos hablando de la hipertensión arterial, que sabemos la alta incidencia que tiene la población dominicana, que se habla que cerca de un 40% de la población mayor de 18 años tiene hipertensión en República Dominicana. Estamos hablando de la diabetes, que también, en el mundo es una situación que afecta, pero aquí en República Dominicana se habla que cerca del 13% de la población ya está diagnosticada con diabetes, pero que hay un porcentaje como de un 10% que la tiene, pero no sabe que tiene diabetes, porque recordemos que no dan esas señales así tan rápidas estas enfermedades, y por eso mucha gente no se le diagnostica. Pero también tenemos el cáncer dentro de estas enfermedades no transmisibles. Los accidentes cerebrovasculares están estrechamente vinculados al problema de la hipertensión arterial. La obesidad, que también es una enfermedad mórbida y no mórbida. Exactamente, que también es una de esas enfermedades no transmisibles. Entonces, todo eso en nuestro país, es un problema en el mundo, pero aquí este año se habló mucho, Dori, escribimos de eso, de la creación de, por ejemplo, de una red de centros certificados para tratar una enfermedad tan mortal y discapacitante como los accidentes cerebrovasculares, que no perdonan y que están afectando, según dicen los especialistas, a gente cada vez más joven. Esto está estrechamente vinculado al problema de presión arterial descontrolada, a falta de medicamentos. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice la OPS? Bueno,
acceder, que la gente pueda Que acceder, tenga acceso. mayor cobertura a todo eso. Y sobre todo prevención, Tati, porque ya cuando una persona tiene que estar sometido a tratamientos. mensualmente, diariamente tomar medicamentos, pues ya está la enfermedad. Lo ideal sería que no se llegue a eso. Es que el se la tema gente- renal, que nos lo dejamos. El tema renal, que es otra de esas grandes preocupaciones, que está también asociado a la hipertensión. A la hipertensión. A la hipertensión, sí. Entonces lo ideal sería que las personas no tengan que llegar a eso, y sobre todo jóvenes, porque ya sabemos que con los años esto es a veces hasta inevitable, Y- tener su sí. problema de la presión arterial. Pero es trabajar en la prevención, y ahí entra Tati, Ahí tu mismo tema que entra. tanto te apasiona, Sí, que es la ahí atención primaria. Ahí entra justamente en todo eso que tú dices, que hay que evitar la atención primaria, esa gran estrategia que Ese nació. primer nivel de atención. Esa gran estrategia que nació en Alma Ata hace más de 60 años y que todavía la República Dominicana, aquí lo que hay es unidades de atención primaria, Sí. más de 1.700 creo. Que son insuficientes. Que son también. insuficientes, pero es implementar esa estrategia y fortalecer ese primer nivel de atención para que usted no tenga que ir a hacer fila al hospital Mocoso Puello, señores. Hacer turno para Hacer ver si me dan turno, una hacer cola. cita para ver un especialista. No, que usted tenga un médico certificado y capacitado y preparado con, por ejemplo, para la detección temprana del cáncer de mama, que ese es otro tema. La detección temprana del cáncer de mama, que ese centro de atención primaria yo pueda ir, el médico me haga mi mamografía. Y que el acceso sea fácil. Que el Tati. acceso sea Porque fácil. cuando tú vas a un sector y tú ves un centro de atención primaria, tú tienes que hacer los mismos turnos y las mismas filas que lo que tú estás haciendo en un hospital. Lo primero dije que la atención, dije que la seguridad social me cubre y que si no tengo cobertura, ¿por qué ha estado pasando eso con la crisis de Senasa? Sí. No, que usted no tiene cobertura, No tiene pero cobertura. ven acá. Entonces, ¿qué se le dijo a la gente también? Bueno, si usted va a un centro de atención primaria, la diferencia que usted va a pagar son 100 pesos. ¿Te acuerdas? Que eso Sí, era lo que se decía, así que era. eran 100 pesos de diferencia por una consulta médica. Yo realmente no sé cómo se estará cobrando y cómo andará Cuando eso. yo sé que en el sector privado, en Senasa, se cobran hasta 2,000 pesos. Exacto, por una consulta preventiva. Por una consulta preventiva. De prevención. Un chequeo preventivo, aquí se cobra un montón de dinero por eso. Entonces, ¿de qué atención primaria estamos hablando? Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos y ese va a ser el tema. Y le vamos a pedir hoy, que ya estamos en la parte final, que estén atentos a los siguientes programas, porque nosotros vamos a traer la autoridad que tiene la responsabilidad de implementar esa atención primaria, a ver cómo es que se va a hacer eso el año próximo. Así es, y a ver qué se va también, cuáles son esos desafíos, lo vamos a analizar aquí con expertos también, esos desafíos que tiene el sistema de seguridad social y de salud República Dominicana. Pero dos temas, Tati, no sé si se nos terminó el tiempo, dijo pero ayer que ya. nada más citarlo: mortalidad materna y mortalidad infantil. Así Eso es. lo vamos también a analizar con nuestros expertos de la semana próxima. Pues, ¿qué te parece entonces si nos despedimos de nuestros amigos? Agradecerles muchísimo que hayan permanecido con nosotros y decirles que si el programa no lo pudo ver completo por el canal habitual, entonces está colgado en el canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.